Buenos días, muchas bendiciones. Quedamos en que íbamos a hablar acerca de la omnipresencia divina. Este término se define comúnmente de la siguiente manera: Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Esta definición se desprende del hecho de que Dios, como creador del espacio, no puede estar limitado por él mismo. Por lo tanto, puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, la naturaleza de la omnipresencia divina se ha entendido de diferentes maneras en el área teológica, filosófica, generando así debates casi interminables sobre el tema. Acerca de las diferentes interpretaciones, John Peckham aporta que los teístas cristianos suelen estar de acuerdo en que Dios está presente en todas partes, omnipresente. En palabras de Anselmo, ningún lugar o tiempo te confina a Dios, sino que existes en todas partes y siempre. Sin embargo, la naturaleza de la presencia divina se entiende de forma diversa. Los teólogos del proceso tienden a sostener que Dios está, en cierto sentido, espacialmente presente en todas partes porque el mundo forma parte del ser de Dios. El mundo está en Dios. Esto se conoce como panenteísmo. Por el contrario, sigue diciendo el doctor Peckham, la mayoría de los teístas cristianos afirman que Dios es totalmente distinto de la creación. Dios no está esencialmente relacionado con el mundo, sino que lo ha creado libremente. Además, la mayoría de los teístas cristianos niegan que Dios esté contenido o englobado en alguna ubicación espacial y niegan que Dios esté extendido espacialmente, como si partes de Dios estuvieran en diferentes lugares. Algunos creen que Dios está totalmente presente en cada punto del universo. Otros niegan que Dios sea omnipresente en términos de estar localizado espacialmente, manteniendo en cambio que Dios es derivadamente omnipresente, es decir, que Dios es omnipresente en función de su conocimiento y poder, presente en todas partes en el sentido que su conocimiento y poder perfectos se extienden sobre todo. Por lo anterior, hermanos queridos, es claro que los académicos no están de acuerdo sobre el tema de la omnipresencia divina. Por lo tanto, nosotros como estudiantes de las Escrituras no pretendemos de ninguna manera, al desarrollar este breve estudio, presentar una posición que dé fin al debate ya mencionado. Más bien, es nuestro pensar que es sabio no afirmar demasiado al tratar sobre algunos detalles en relación con los atributos divinos, y que en estos casos el silencio puede ser lo más sensato. Esto debido a que somos conscientes de nuestras limitaciones y que estamos tratando un tema sumamente profundo y misterioso. Ahora bien, con el cuidado correspondiente por lo ya mencionado, consideramos que hay tres cosas que podemos sugerir en relación con el tema de la omnipresencia divina. A saber, uno, que Dios de alguna manera está presente en toda su creación. Dos, que aunque Dios puede estar presente de algún modo en toda su creación, también la Biblia da ejemplos de que Él ha habitado o ha estado presente por decisión propia en lugares específicos. Y tres, que dicha presencia en su creación o en lugares específicos no lo encierra, no lo limita o restringe. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de los puntos anteriores. Número uno, textos que señalan que Dios está presente de algún modo en toda su creación. David expresó de una manera hermosa sobre la omnipresencia de Dios lo siguiente: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú.
Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Salmo 139, 7 al 10. Algo similar expresa el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 23 y 24. Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y en Proverbios 15:3 leemos lo siguiente: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En el Nuevo Testamento encontramos algo similar. Por ejemplo, en Mateo 18:20 leemos: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el mismo Evangelio, en el capítulo 28, versos 19 y 20, leemos: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los textos anteriores revelan claramente que la divinidad puede estar presente en todas partes. Es claro que el Dios bíblico puede relacionarse con el espacio en una manera que es imposible para los seres humanos limitados. Al parecer, la presencia histórica, personal, directa de Dios es real y simultánea en todos los lugares del vasto universo. Pasemos ahora al punto número 2. Textos que señalan que Dios ha habitado o ha estado presente por decisión propia en lugares específicos. Hay muchos textos en la Biblia que se refieren a Dios como habitando o estando presente en lugares específicos. Veamos algunos ejemplos. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 10, leemos: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo las hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Leí de la Biblia de Jerusalén. En este relato de la caída de nuestros primeros padres, el cual consideramos histórico y no alegórico, encontramos que Dios se presentó de manera directa y personal ante el ser humano en un lugar específico. También podemos ver que, en un sentido, Dios limita su inmensidad y eternidad para encontrarse con sus criaturas en un lugar y tiempo determinado. Pero esta limitación es solamente en un sentido relacional, ya que Dios no está limitado al tiempo y al espacio como sí lo están sus criaturas, pero por amor a estas, Él así lo hizo. Evis L. Carballosa, comentando el pasaje mencionado, expresa que en el versículo 8 nos habla de la presencia de Jehová Dios en el huerto, y también señala que Dios se comunica con el hombre. La frase "y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto" es un antropomorfismo. Es una manera de expresar con palabras humanas la realidad de la presencia de Dios. La figura es maravillosa, sigue diciendo el doctor Carballosa. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto, lo que indica que la presencia de Dios era real. La frase "al aire del día" o "el espíritu del día" sugiere también la presencia de Dios en el huerto. Lo más probable es que la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día se refiera a una aparición de Cristo antes de su encarnación, es decir, a una teofanía. Algo similar expresa el doctor David Atkinson al afirmar que en el versículo 8 leemos que el Señor Dios da un paseo por el huerto una tarde a una hora temprana. Quizá era habitual que el Todopoderoso y sus criaturas dialogasen durante el día. Una vez más, detectamos aquí la intimidad existente entre Dios y su mundo, la comunión de la creación. Es claro que el pasaje de la caída de Adán y Eva nos revela que el ser divino experimenta la secuencia de tiempo pasado, presente y futuro. Y también nos da a conocer que Dios ha estado presente en lugares específicos. Otros ejemplos en la escritura que apoyan la idea de un Dios presente en lugares específicos y a la vez experimentando el tiempo son las referencias al ángel de Jehová. Son muchas las ocasiones en el Antiguo Testamento en donde este personaje aparece en la tierra relacionándose directa y personalmente con los seres humanos. Es importante para nuestro estudio establecer, aunque sea de manera breve, que dicho ángel es Dios mismo manifestándose al ser humano. El erudito Derek Kidner se refirió a esto último así: un estudio de los pasajes referidos al ángel del Señor no deja lugar a duda de que el término denota a Dios mismo visto en forma humana, a lo que debiera agregarse que ángel, por su significado de mensajero, implica que Dios hecho visible es al mismo tiempo Dios enviado. Así, el ángel del Señor era un término aplicado al mismo Señor, que solo adquiere su significación a la luz de aquel a quien el Padre envió al mundo, el Hijo preexistente. Que el ángel de Jehová es Jehová mismo se deduce por ciertas características que tiene este personaje.
Por ejemplo, vemos que el nombre de Yahvé está en él, según Éxodo 23:21. Su presencia equivale a la presencia divina, Éxodo 32, verso 34, o Isaías 63:9. También nos llama la atención que su nombre es admirable, según Jueces 13:18, designación aplicada al Mesías en la profecía de Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable. En hebreo es el mismo término. El ángel de Jehová, en Jueces 2, versículos 1 al 5, fue quien sacó a Israel de Egipto y entró en relación de pacto con sus padres, mientras que otros textos identifican a Yahweh como el agente de esos mismos hechos. Éxodo 6:6, 13:3. Y por último, vemos que el ángel de Jehová fue quien se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:2. Inmediatamente después, versos 4 y 6, el pasaje identifica a este personaje con Jehová mismo. Esto último mencionado, además de mostrarnos la identidad del ángel de Jehová, a saber que es Dios mismo, nos muestra la naturaleza de Dios y cómo éste está conectado con los eventos finitos del tiempo y del espacio al estar presente en lugares específicos. Veamos solo un ejemplo de los citados anteriormente. Jueces 13, 1 al 22. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. El relato nos revela aspectos temporales y espaciales del ser de Dios. El ángel de Jehová entabla una conversación con Manoa y su esposa en el transcurso de la historia humana y en las dimensiones espaciales humanas. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a la pareja y conversa con ellos, lo hace en un escenario espacial temporal, experimentando de esa manera hechos históricos reales. Si el Dios de la Biblia fuese el Dios de la filosofía griega, no habría forma de interpretar bajo sanos principios hermenéuticos dichas manifestaciones divinas. Pero tales manifestaciones cobran sentido cuando se acepta que el Dios que revela la Escritura es un ser que se relaciona directa y personalmente con el ser humano dentro del plano de la historia humana en lugares específicos. Hay más ocasiones en las que se habla de Dios como habitando o estando presente en lugares concretos. Por ejemplo, Éxodo 34, 5 y 6. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él. Y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este pasaje, Jehová se presenta a Moisés en el monte Sinaí. La nube nos habla de la condescendencia divina que le hace descender y darse a conocer. En otro texto encontramos a Dios andando de manera permanente delante del pueblo de Israel. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. A través de la nube, Dios estuvo todo el tiempo con Israel para conducirlos en sus peregrinaciones. Más adelante, en la historia de Israel, Dios promete habitar con su pueblo a través del santuario terrenal. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Dicha promesa la vemos cumplirse cuando se inauguró el templo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40:34. Aquí la nube y la gloria de Yahvé, signos de la presencia de Dios que cubrían el monte Sinaí, ahora se trasladan al santuario. La nube cubre la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llena la morada. Hay muchos ejemplos más en los que la Escritura presenta a Dios habitando en lugares específicos. Pero para finalizar con esta sección, quisiera mencionar un último, y es en relación con la encarnación del Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 1 al 4 y el verso 14, leemos lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los primeros versículos del Evangelio, el apóstol Juan establece la absoluta deidad de Cristo. Pero además de eso, nos revela que ese ser que siempre ha existido fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo habitó significa tabernaculizó o moró en un tabernáculo. Al usar este término, los comentaristas
entienden que Juan tenía en mente el tabernáculo o carpa del Antiguo Testamento, en el cual Dios mismo moraba en medio de su pueblo y que servía como centro de adoración. Lo que era transitorio en el Antiguo Testamento, Dios morando en un tabernáculo provisional, se cumple perfectamente en la persona del Verbo, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo, al encarnarse, no solo tabernaculizó, sino que se relacionó y vivió dentro de los límites del tiempo creado, experimentando hechos históricos nuevos y reales. Desde su nacimiento en Belén hasta la consumación de su vida terrenal en la cruz del Calvario, el Dios hecho carne fue temporal y espacial. Él experimentó de manera real el mismo tiempo que experimentó cualquier ser humano común y corriente de su época. El Dios hombre habitó como cualquier ser humano en este mundo, limitado por decisión propia, por el tiempo y el espacio que limita a todo ser humano. Bien, hemos visto algunos ejemplos que señalan que Dios ha habitado o ha estado presente por decisión propia en lugares específicos. Ahora pasemos al punto número 3. Textos que señalan que la presencia de Dios en su creación o en lugares específicos no lo encierra, limita o restringe. Anteriormente vimos pasajes que señalan que Dios puede habitar o permanecer en lugares específicos. Uno de los ejemplos más claros es aquel que señala que Dios habitó en el santuario terrenal. Sin embargo, no debemos entender entonces que a Dios lo restringe o limita un lugar determinado. Veamos algunos textos que apoyan lo mencionado. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cúmplase la promesa que hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, Jehová, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Es claro que si los cielos de los cielos no pueden contener o restringir a Dios, ¿cuánto más una tienda hecha por seres humanos finitos, limitados? Otro texto más que presenta este principio se encuentra en Isaías 66:1. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Este texto establece la superioridad e inmensidad de Dios frente a su creación. No debemos pensar que un simple templo terrenal puede limitar a un Dios infinito, eterno y todopoderoso. A manera de síntesis en relación con el tema de la omnipresencia divina, podemos sugerir, con base en los textos anteriormente compartidos, que 1. Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. 2. Dios puede estar o habitar en lugares específicos. Y 3. A Dios ningún lugar lo puede contener o restringir. Consideramos que dichos puntos hacen justicia al texto bíblico, son coherentes entre sí y no presentan ninguna contradicción si se interpretan tomando en cuenta los principios de interpretación que la propia Biblia establece. Ahora bien, hay otro detalle significativo que vale la pena mencionar relacionado con el tema de la omnipresencia. La presencia de Dios en su creación a través de su omnipresencia tiene una relación muy estrecha con la inmanencia divina. El término inmanencia viene de inmanente, el cual significa estar o existir dentro de una realidad o un ámbito de acción. Cuando se aplica a Dios, inmanencia se refiere a su relación y sus actividades dentro del ámbito de la creación. Algunos, erróneamente, han confundido esta existencia de Dios dentro del mundo con panteísmo o panenteísmo. El panteísmo es una doctrina que sostiene que todo es divino. Dios y el mundo forman una unidad, son la misma cosa y constituyen un todo indivisible.
y el panenteísmo sostiene que todo está en Dios. Según esta teoría, Dios depende del mundo y de su interrelación con este como condición para su propia existencia. Alan Graf explica, el panenteísmo supone que sin el mundo nunca hubiera existido Dios. Según el doctor Canale, ambas teorías pasan por alto la doctrina bíblica de la creación, que establece una diferencia total entre el ser de Dios y la realidad de su creación. Esta aclaración es importante para no caer en algún error cuando hablamos de la omnipresencia de Dios o la presencia histórica de Dios en el mundo o en algún lugar en específico. Debemos recordar que Dios, aunque se relaciona con su creación, Él es trascendente, es decir, su realidad sobrepasa la finitud y las limitaciones de su creación. O en otras palabras, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, queremos decir que Dios está muy por encima de la creación en el sentido de que es mucho mayor que la creación y es independiente de ella. Conclusión, hemos visto de manera muy breve que gran parte del cristianismo ha abrazado conceptos filosóficos ajenos a la escritura, los cuales han distorsionado la doctrina acerca de Dios en lo que tiene que ver con los atributos divinos. La idea de un Dios que no experimenta el tiempo y el espacio se trae al suelo la doctrina bíblica del santuario, tal y como la presenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si Dios es un ser no espacial y atemporal, entonces no es compatible que dicho ser esté realizando un juicio en un santuario real. Sin embargo, también vimos algunos casos en las Escrituras que revelan todo lo contrario en relación con la naturaleza de Dios. Vimos que Dios es un ser temporal y espacial, es decir, un ser que vivencia el tiempo del ser humano y experimenta de manera real el espacio de este último mencionado. Por lo tanto, no sería un error creer que Dios habita en un santuario real. Esto debido a que Él puede, por decisión propia, habitar en lugares que Él mismo ha creado. Tampoco es un error creer que actualmente Dios está llevando a cabo un juicio investigador en donde se examina la vida de sus criaturas. Esto debido a que Él en su benevolencia ha decidido experimentar el mismo tiempo que experimentan sus criaturas y también ha decidido involucrarse íntimamente con su creación. Creemos que lo expuesto anteriormente nos permite avanzar con el siguiente tema, en donde analizaremos la evidencia bíblica que señala que Dios actualmente habita en un santuario celestial real. Muchas bendiciones.